Muy buenos días, ¿me escuchan bien? En primer lugar, muchísimas gracias a la profesora Yelitza Colón Pérez por la presentación. Gracias a todas las personas que han hecho este encuentro posible, particularmente a la profesora María de los Ángeles Gómez, también los esfuerzos del profesor Alex Betancourt. Deseo y alteridad, trayectos del humano en la filosofía moderna. Comenzaré con dos epígrafes. El primero es una pregunta. ¿Qué es el hombre? Immanuel Kant. Segunda pregunta, nosotros, no es una pregunta, igual yo me la hago como pregunta. Nosotros no nos encontramos jamás delante de una cosa que sería el hombre. Michel Foucault. En términos morales, la modernidad recorre desde la moral provisional de Descartes hasta la provisionalidad de toda moral en Nietzsche. Mientras que el primero formula una serie de máximas transitorias para no permanecer irresoluto hasta que encuentre un punto de partida verdadero, el segundo aboga por un trabajo de descripción, comparación y tipologización de las morales existentes, con el fin de poner en evidencia la historicidad de toda moral. El pensamiento moral de Kant es un punto álgido en este recorrido, como el esfuerzo por fundamentar en principios puros de la razón práctica aquella dimensión de lo humano que busca realizar o traer al mundo su objeto. Que los filósofos se hayan dado a la tarea de fundamentar la moral le parecía a Nietzsche una falta de modestia. Peor aún, un modo de entronizar la moral dominante. En última instancia, y cito, una especie de negación de que fuera lícito concebir esa moral como problema. Y en todo caso, lo contrario de un examen, análisis, cuestionamiento, vivisección, precisamente de esa creencia, más allá del bien y el mal, 186. Es la mirada nietzscheana la que de modo más claro y evidente cuestiona la confusión entre ética y moral. Confusión palpable en la misma denominación de los estudios llamados morales, en el que se mezclan adscripciones que oscilan entre las costumbres, mores, el carácter y los modos de ser y estar del ser humano. Ante la moral, Nietzsche se comporta como un investigador. La convierte en problema, es decir, no la toma como algo dado, pide acopio de materiales, exige justificaciones, le pregunta por su valor, no por ser costumbre admitida, sino respecto de la vida. Desde esta perspectiva, ser amoral no quiere decir ser no ético. Entonces se nos abre otro campo de atención que tiene que ver con el actuar humano, con sus inevitables padecimientos y con la condición de ser un humano. La noción de ética pide ser pensada en su propia virtud, con independencia de la pregunta por la moral. Intento pensar lo ético como la pregunta por la acción humana, y para llegar a actuar hay que comprometerse con entender lo que puede y lo que no puede un ser humano. El entronque desde el que considero fructífero pensar la ética como acción es el de un pensar afectivo, que interpreta el conocimiento como el afecto más potente, que parte del cuerpo como hilo conductor y no de la preeminencia de la conciencia, que enraiza el pensamiento en lo afectivo e incluso, como es el caso de Nietzsche, en lo pulsional, pero sin ceder en la pretensión de hacer comprensible aquello que hace y padece el ser humano. El propio Nietzsche, en referencia al título Más allá del bien y del mal, escribe: esto no significa, cuando menos, más allá de lo bueno y lo malo, separando así la crítica a la moral costumbre establecida
y a los juicios que la sostienen de aquello que puede ser favorable o nocivo para el florecimiento de una vida. Es aquí que el pensamiento nietzscheano escapa a la tradición alemana con la que es más crítico en términos morales y lleva a cabo una revaloración tanto de las enseñanzas del Buda como de Spinoza, ninguno de los cuales parte de una serie de prescripciones, sino de la constatación de los límites, las condiciones y las determinaciones ineludibles de un ser humano. De las enseñanzas del Buda, Nietzsche enfatizó particularmente su constatación del sufrimiento como hecho básico de la existencia humana. Tanto en el Anticristo como en Ecce Homo cita al Dhammapada como antídoto higiénico frente al resentimiento. Cito: no se pone fin a la enemistad con la enemistad, sino con la amistad. Lo que hace el budismo, según Nietzsche, es liberar el alma del resentimiento. Esto sería ejemplo de una higiene ética frente a lo malo nocivo, que no responde a los valores de bien o de mal. Un ser humano determinado por el resentimiento estaría, según Nietzsche, vedado de una auténtica reacción, porque su acción no puede ser más que una reacción ante un estímulo externo. Genealogía de la moral, primer tratado, parágrafo 10. El odio y el resentimiento, por ejemplo, son considerados como temas básicos desde una visión de la ética que se centre en la acción humana y en aquello que le impida actuar. Se trata, pues, de tomarse tan en serio la impotencia humana como su potencia. La pregunta por la ética, desde esta consideración, se torna una pregunta que ha de tomar en cuenta la realidad afectiva, esto es, que ha de partir de la fuerza de los efectos que producen las pasiones y los afectos, como el amor, la ira, la tristeza o el miedo en la experiencia humana. Lo que nos conduce a suplantar la imagen de lo humano como autofundante, a repensar la postulación de un sujeto libre y autodeterminado, porque son justamente los padecimientos afectivos los que ponen en tela de juicio o demarcan límites a una consideración de este tipo. En toda la modernidad filosófica, el deseo, entendido como raíz de la acción, es central, tanto desde una consideración afectiva como desde una consideración anclada en el sujeto moral. Ligar deseo con acción es unir el deseo con la libertad o la posibilidad de ser libre. Sin deseo no hay puesta en juego de la libertad, ya sea porque el deseo es entendido como lo que determina a la voluntad a realizar el objeto de su acción, o porque el deseo se alía con el entendimiento en un esfuerzo consciente por entender. Sin lugar a dudas, el filósofo que más peso le brindó al deseo en su reflexión fue Spinoza, para quien el deseo concierne a lo humano en lo más íntimo. En el lenguaje filosófico tradicional se diría a su esencia. Desde esta perspectiva no puede haber lo humano sin deseo. Lo humano desea. Esta aseveración implica al menos dos condicionantes. El ser humano no quiere desear, no opta por desear, sino que es un ser deseante. El deseo es condición para que el humano sea. El segundo aspecto o condición básica del deseo es que nos pone en relación con lo que nos determina a desear. El deseo es experiencia de singularidad y alteridad. No se puede desear sin una experiencia de sí mismo, no se puede desear sin la experiencia o afección de lo que rebasa el sí mismo. Hay un texto que marca una tensión entre dos modos de entender la reflexión ético-moral, que ilustra con precisión el punto en el que al menos
dos caminos se bifurcan. En la antropología en sentido pragmático, Kant afirma lo siguiente: estar sometido a los afectos y a las pasiones es siempre una enfermedad del alma, porque ambos excluyen el dominio de la razón. Kant intensifica el discurso patologizado respecto de las emociones, llegando a ser un diagnóstico. Cito: las pasiones son cánceres de la razón pura práctica, y las más de las veces incurables, porque el enfermo no quiere curarse. Cierro cita. Por eso Kant, en la metafísica de las costumbres, insiste en el deber de la apatía moral, entendida como una ausencia de afectos. Una ética afectiva contrasta con una moral de la apatía, en particular por la imposibilidad, desde el enfoque primero, de pensar lo humano ajeno a sus padecimientos y sin tomar en consideración los límites de la capacidad humana de autolegislarse, por más que la fuerza de la razón práctica, es decir, del querer, intente subordinar las inclinaciones a un fin universal. Pensar al ser humano apático implica pensar un sujeto humano abstraído de sus condiciones de existencia, separado de su raigambre afectivo corporal. Desde una ética afectiva no es posible adentrarse en lo humano desde una subjetividad que pueda ser pensada al margen de la experiencia corporal. El pensamiento de Nietzsche nos invitaba a aprender de las perspectivas que nos brinda la realidad afectiva, cuidándonos de, cito, imaginar un sujeto puro del conocimiento, sujeto ajeno a la voluntad, al dolor, al tiempo. Parágrafo 12 del tercer tratado de la genealogía. Justamente, ahora pasamos brevemente a esta categoría, la de sujeto, que parecería arropar toda la reflexión sobre la experiencia humana en la modernidad, pero que con un poco de consideración filológica e historiográfica crítica queda al menos resituada. En términos filosóficos, desde el siglo XVIII, la ocupación teórica y práctica sobre lo humano ha venido configurándose como la preocupación por la subjetividad, categoría que en su sentido actual fue ajena al mundo clásico y medieval, y más importante para estas consideraciones al inicio de la llamada modernidad. Si la pregunta por la ética no ha de confundirse con la pregunta por la moral, tampoco la pregunta por lo humano debería confundirse con la pregunta por la subjetividad. Es difícil encontrar de modo tan contundente e influyente el lenguaje respecto de lo humano ligado al lenguaje del sujeto de modo previo a la publicación de la Crítica de la Razón Pura de Kant. Cito. Ahí, la Crítica de la Razón Pura, podemos leer p. 132. Toda diversidad de la intuición guarda, pues, una necesaria relación con el yo pienso, en el mismo sujeto en el que se halla tal diversidad. Cierro cita. Lo primero que llama la atención es la substantivación de lo que es un enunciado simple, un sujeto en primera persona y la respectiva conjugación del verbo pensar. Pienso es la acción de alguien que puede pensar, no ipso facto la substantivación y reificación de la primera persona del singular. El segundo momento, aún más definitivo, es cuando esta fórmula ontologizada, yo pienso, se convierte en el polo referencial central y condición de posibilidad de todo conocimiento del sujeto, subject, en donde acontece la diversidad de la intuición. Es un momento clave de la transformación de un sujeto que no es solo sujeto del conocimiento, sino que se comprenderá también como sujeto moral. La palabra sujeto, subjectum
implicaba sujeto de inherencia, sujeto del que se dice algo en términos predicativos, ese es pe, o en términos físicos, aquello que es soporte de una serie de atributos. A partir de aquí, predominantemente, hablar del sujeto es hablar de lo psíquico humano, en sus diversas variantes. Esto no siempre fue así. Influenciado por esta reducción de lo humano a la categoría de sujeto, Heidegger sostiene que desde Descartes hasta Nietzsche se mantiene una metafísica de la subjetividad y plantea la siguiente pregunta, cito: ¿de dónde surge ese dominio de lo subjetivo que guía toda colectividad humana y toda comprensión del mundo en la época moderna? Según la interpretación de Heidegger, hasta Descartes, todo ente era considerado como subjectum, entendida esta noción como la traducción del griego hypokaimenon, cuyo significado Heidegger define como lo que subyace y está a la base, lo que desde sí ya yace delante. La influyente lectura heideggeriana afirma: con Descartes y desde Descartes, el hombre, el yo humano, se convierte en la metafísica de manera predominantemente en sujeto. Tanto en las anteriormente citadas palabras de Kant como en las de Heidegger, llama la atención la reificación de la primera persona del singular, yo, y su identificación con la noción de sujeto. Entiendo que es beneficioso romper con el tipo de lectura que defiende una idea unitaria de subjetividad para percibir una diversidad de experiencias de lo humano y formas de ser. Me parece central emancipar la pregunta por lo humano de la idea de subjetividad, para lo que paradójicamente se ha de retornar al siglo XVII, el mismo en el que se considera que se transforma la experiencia humana en sujeto y se instaura la metafísica de la subjetividad. Aproximémonos brevemente a dos vivencias que se sitúan en un contexto pre-kantiano y pre-crítico, esto es, Descartes y Spinoza. Con ambos autores en mente, deseo introducir la noción de alteridad constitutiva, que defino del siguiente modo. La alteridad constitutiva implica que todo ser es un ser en relación con algo que no es su singularidad intransferible. De hecho, esta misma singularidad está forjada también por la interacción con otros cuerpos y otras mentes. Esta noción puede ayudarnos a comprender la diversidad de la experiencia humana con la que se ensaya en la modernidad. Ahora bien, podemos distinguir entre una alteridad constitutiva trascendente de otra inmanente. Descartes es un ejemplo de lo primero, en la medida en que lo que le da sostén ontológico, permanencia en el ser, al ser humano, es Dios. La idea de Dios en Descartes es una huella que escapa a una posible respuesta propia ante la pregunta por su surgimiento. En el ejercicio de meditación que presenta Descartes, se llega a la idea de Dios porque tengo en mí la idea de lo infinito. En términos cartesianos, saberme pensante no es autopostularme como fundamental, es algo más precario. La idea de Dios en Descartes confronta al meditador con lo que carece, lo enfrenta a un deseo de lo infinito, siendo él finito. Cito de la tercera meditación: si yo fuese independiente de cualquier otro, si yo fuese el autor de mi ser, entonces no dudaría de nada, nada desearía y ninguna perfección me faltaría, y así yo sería Dios. Cierro cita. El acto que funda la llamada modernidad filosófica es simultáneamente
un acto de responsabilidad, nadie puede pensar por mí, y un acto de constatación de dependencia. De esta intuición cartesiana beberá intensamente la obra de Emmanuel Levinas, quien desde la fenomenología abrió una reflexión continua sobre la alteridad, a partir, cito, de una subjetividad fundada en la idea de lo infinito. Levinas reconoce este momento de alteridad en el pensamiento de Descartes, el que afirma: poseer la idea de infinito es ya haber acogido al otro. La noción de infinitud también tendrá un rol central en Spinoza, pero en este caso lo infinito no me enfrenta a mi carencia, sino al estar ligado interdependientemente con el resto de cosas singulares. Para Spinoza, cito, el deseo es la misma esencia del hombre. Solamente cuando citamos esta expresión paramos ahí, pero es importante leerla completa. El deseo es la misma esencia del hombre en cuanto que se concibe determinada por cualquier afección suya a hacer algo. En la estructura del deseo está inscrito el vínculo con lo otro. Esta estructura se fundamenta en la misma constitución del ser humano, que es muestra de su interdependencia y de la necesidad, incluso para conocerse a sí mismo, de las afecciones, muy en particular las de otros seres humanos. Cito de la proposición 23 de la segunda parte de la Ética de Spinoza: la mente no se conoce a sí misma, sino en cuanto que percibe las ideas de las afecciones del cuerpo. Si bien estas afecciones dicen más sobre nosotros mismos, sobre nuestra constitución, se trata de una constitución alterada por las modificaciones producidas por otros cuerpos. En Spinoza se trata de una alteridad constitutiva estrictamente inmanente, es decir, no hay ninguna instancia que trascienda la mutua interrelación de las cosas. Al igual que una ética afectiva nos pone sobre la pista de la comprensión de lo que determina al ser humano, evitando la abstracción de un hombre ajeno a las condiciones de la existencia, la alteridad constitutiva insiste en que la figura del otro no es algo externo a lo que me permite constituirme como ser singular, sino algo sin lo que no podría ser considerado ser singular. El desplazamiento del humano a la subjetividad y la crítica de una supuesta teoría unitaria de la subjetividad moderna no se sostienen en los textos. ¿A qué responde esta reducción? No es algo que se pueda contestar fácilmente, y sobre todo no solo desde el quehacer filosófico. Una vez la fuerza del pensamiento se vuelve discurso oficial o crítico, entra en juego una serie de consideraciones políticas, estratégicas e institucionales que han de tenerse en cuenta para comprender lo que se silencia, lo que se reduce, lo que se enfatiza. Nada impide, y esta es una de las lecciones de la genealogía, volver a preguntar cómo es que ha surgido y se ha impuesto tal modo de pensar. Pensar a Descartes y a Spinoza, tal y como lo propusimos, implicaría no pensar el hombre como objeto, propenso a ser idealizado o abstraído de sus determinaciones, tampoco como sujeto substancializado, sino como condición. La condición humana, las determinaciones que nos hacen ser ese ser que reconocemos como humano, sexualidad, lenguaje, mortalidad, entendimiento, capacidad de afectar y ser afectado, exceden las nociones de sujeto y subjetividad, no en términos de una meta subjetividad omni englobante, pueblo, ciudadano del mundo, etc.,
sino por debajo, más acá del sujeto, en la vulnerabilidad y precariedad radical en donde reside una noción común del ser humano. La filosofía no es un discurso triunfal. El ejercicio del pensar filosófico, citando al poeta, nos deja casi desnudos y ligeros de equipaje, mucho más de lo que el discurso filosófico nos hace creer. Quizás desde aquí sea un buen lugar para reconsiderar cómo cobijar esta desnudez, proteger esa fragilidad y defender las condiciones mínimas de una vida. Ajenos a una consideración sobre la condición humana, sobre su existencia fáctica, como le llamó Heidegger, se vive como si no fuéramos a morir. Nos lo recuerda Pascal, Kierkegaard, Heidegger, o como si nuestras acciones no fueran capaces de una agresividad tal que pudieran asfixiar lo que de vida hay en uno mismo y en el otro. Cierto Freud y cierto Levinas nos advierten al respecto. O como si la vida humana pudiera ignorar un fondo estructural de padecimiento, lo que afirmaron y constataron con diversos tonos Schopenhauer, Nietzsche, Spinoza y el Buda. También viviríamos ignorando que la acción humana es capaz de generar algo nuevo, como nos recuerda Hannah Arendt, o que, en palabras de María Zambra, el hombre es criatura en trance de continuo nacimiento. Todos estos mínimos preceden y exceden a las identificaciones nacionales, sexuales, etc. Estas consideraciones no son pasadas por alto desde una ética afectiva que parte de la vulnerabilidad y la fragilidad de una vida humana, que no solo sufre, sino que se pregunta por el sentido de su sufrimiento, que muere, que desea, entiende, imagina, habla. Este gesto no fue ajeno a la tan denostada modernidad filosófica. Pensar lo humano, diría, es pensar un ser tan frágil como necesario, por condicionado, por interdependiente. Las siguientes palabras de Nemesio Canales, con las que concluiré, invitan a mantener la pregunta por lo humano abierta, atenta a sus transformaciones, evitando la tentación de postular universales abstractos. Cito: lo primero que debemos tratar de eliminar totalmente de nuestras costumbres, y le añado la pregunta, de nuestra moral, es ese sentido de permanencia, de estabilidad, de duración, que la mayor parte de las gentes le dan a la vida. Puesto que nos vamos, labremos estructuras ligeras, sencillas y efímeras, como nosotros mismos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor de Pablo. Si les parece bien, seguimos con Pedro y así dejamos la discusión para el final.